Construye tu supermemoria volviendo a ser niño, escrito por Marcos Mújica en 2015, ofrece un método permanente para mejorar la memoria y la capacidad de aprendizaje, con el objetivo de tener un efecto duradero en la vida personal y profesional del lector. No se presenta como una solución rápida, sino como una herramienta que, con práctica y constancia, transforma la forma en que se aprende y recuerda. Filosofía central: volviendo a ser niño. La base del método radica en rescatar la imaginación y creatividad inherentes a la niñez. El autor dedica el título y el primer capítulo a esta idea, destacando que los niños aprenden más rápido porque son creativos, flexibles, adaptables, carecen de prejuicios, ponen pasión en lo que hacen, no tienen vergüenza de practicar, se divierten aprendiendo, muestran sus emociones, son observadores, experimentan desde múltiples puntos de vista, no conocen límites y son muy prácticos. El libro invita al lector a adoptar la piel de niño durante la lectura y práctica de las técnicas. Muchas técnicas mnemónicas, de hecho, se basan en actividades infantiles como inventar historias imaginarias, crear cuentos, pintar, dibujar, soñar y exagerar. Conceptos fundamentales de la memoria y el aprendizaje. El libro aclara la terminología esencial para comprender sus técnicas. Memoria: es el organismo y la destreza mental que permite procesar, guardar y recuperar información. Se diferencia entre memoria a corto y largo plazo. Inteligencia: la capacidad de entender, comprender y resolver problemas, o de adaptarse a nuevas situaciones sin ensayo y error. Aprendizaje: el acto de adquirir conocimiento a través del estudio o la experiencia, implicando la adquisición y síntesis de nueva información, la extracción de conclusiones y la corrección del comportamiento. Olvido: incapacidad de recordar algo debido a ruido mental, estrés o represión. Mnemotecnia, o mnemotecnia: conjunto de técnicas que facilitan la memorización mediante asociaciones con conocimientos previos o simplificación de la información. Información bruta: datos en su estado original, sin procesar, EJ, un número de teléfono. Información modelada: información bruta procesada por nuestra lógica, filtros y modelos mentales, es subjetiva y única para cada individuo, EJ, apuntes personales. Lógica: siempre debe priorizarse sobre las técnicas de memorización cuando sea posible, ya que crea más conexiones neuronales y es más eficiente. Información procesada: información bruta que se retiene gracias a técnicas de memorización cuando la lógica no es aplicable. Información mixta: contiene elementos tanto lógicos como no deducibles. Contexto: la información circundante que ofrece pistas para retener datos y determinar la técnica adecuada. Registros: las unidades más pequeñas en las que se divide la información bruta para facilitar su memorización. Pueden ser brutos, agrupaciones originales, o mnemónicos procesados, personalizados para la retención. Anclas o anzuelos: el elemento, imagen, palabra, que actúa como disparador para recuperar la información almacenada, el punto de partida en la cadena de recuerdos. Técnicas básicas: la visualización y la asociación son las más importantes e imprescindibles de la mnemotecnia. Visualización: consiste en transformar lo que se desea recordar en una imagen mental.
enfocándose en los detalles clave y a menudo exagerando o haciendo cómica la situación para mejorar la retención. Asociación: enlazar las visualizaciones de diferentes registros mediante una historia o cuento, de modo que al recordar uno, el siguiente venga a la mente instantáneamente. Se recomienda exagerar y crear situaciones llamativas o absurdas para que el cerebro les reserve un espacio específico. Tablas de conversión: correlaciones preestablecidas que transforman registros brutos en registros mnemónicos, ahorrando tiempo en el proceso de memorización. Son conjuntos de datos almacenados para el uso recurrente, números, letras, nombres, y deben ser memorizadas previamente. Imaginación: el combustible para la visualización y asociación. Cuanta más imaginación, más fácil será crear visualizaciones y asociaciones firmes y creativas. El proceso de memorización: 8 pasos. El autor propone un proceso estructurado para la memorización. 1. Crea tu entorno: establece un ambiente óptimo, sin ruidos, buena iluminación, ventilado, cómodo, relajado, centrado y motivado. Es crucial estar aquí y ahora y no pensar en el pasado o futuro. 2. Visión global y estrategia: aborda el aprendizaje como batallas para dominar un tema. Antes de memorizar, evalúa cómo la nueva información encaja con el resto de tus conocimientos y qué sinergias puedes conseguir. Aplica la ley de Pareto, 80/20, para centrarte en el 20% de la información que te dará el 80% de los resultados. 3. Busca algún tipo de lógica en la información bruta. Siempre que sea posible, utiliza la lógica para retener la información, ya que es el método más eficiente y crea más conexiones neuronales que las técnicas de memorización. 4. Identifica el ancla o anzuelo: determina qué elemento disparará el recuerdo. Por ejemplo, la imagen de una persona para recordar su número de teléfono. 5. Poda de la información bruta: elimina información repetida o prescindible para reducir la cantidad de registros a memorizar. 6. Elección de la tabla de conversión o técnica de memorización idónea: clasifica la información bruta en registros más pequeños y elige la técnica o tabla de conversión más apropiada para transformarlos. 7. Asocia los registros entre sí: una vez dividida la información y elegida la técnica, crea una historia secuencial que una los registros, comenzando con el ancla. Se recomienda usar los sentidos, el humor, lo absurdo, etc., para fortalecer la historia. 8. Repaso: recrear la historia, revivirla y perfeccionar. Establece hitos para repasar la historia periódicamente. Si alguna asociación es inconsistente, ajústala. El repaso puede ser unitario, una parte, o integral, toda la materia. Herramientas como Anki son útiles para gestionar estos repasos. Características de los registros de calidad: para que los registros procesados sean efectivos, deben incluir vínculos emocionales, conectar con experiencias personales que generen emociones o recuerdos, creando más enlaces neuronales. Ser polimórficos: poder representar un personaje, lugar, objeto o cuarto, facilitando la creación de historias, especialmente con series de registros similares.
Incluir el mayor número de detalles sensoriales y variados, no solo visuales, sino también auditivos, olfativos, gustativos y cinestésicos, para crear más conexiones neuronales. Ser fácilmente codificables en su contexto. Poder traducir la imagen del registro a su significado original en el contexto de estudio. Ser atípicos y memorables, distintos de la realidad cotidiana, exagerados, absurdos, ridículos, cómicos, infantiles, sexuales o extravagantes para captar la atención del cerebro. Agrupar cuantas más ideas mejor, resumir varias ideas en una sola imagen para reducir el número de registros a memorizar. Técnicas de memorización especializadas. El libro describe diversas técnicas para tipos específicos de información. Memorizar elementos abstractos, buscar palabras similares que puedan representarse visualmente, añadir sufijos para transformar la palabra en algo físico, o encontrar propiedades físicas relacionadas con el concepto abstracto. Series de palabras, crear una película mental con la serie de palabras, asegurándose de que cada elemento encaje en una historia con detalles sensoriales y elementos exagerados o irracionales para reforzar la secuencia y evitar el olvido. Es importante evitar asociaciones demasiado obvias o palabras hermanas que puedan confundir el orden. Series de números, consiste en sustituir el grafo monótono de un número por una imagen que despierte la atención y active los sentidos. Luego, se asocian estas imágenes en una historia. 1. Formas visuales. Asociar cada número con una imagen similar a su forma, EJ, 2 igual a cisne. Útil para números simples, pero repetitivo para series largas. 2. Conversión fonética, la técnica más potente. Asocia consonantes a números, EJ, 1 igual a T barra D, 2 igual a N barra ñ, 3 igual a M, y luego se forman palabras con estas consonantes. Permite fusionar varios números en una sola imagen. Se usan tablas de conversión, EJ, 0 a 99, que deben ser memorizadas previamente. Alfabeto visual, asignar una imagen a cada letra del alfabeto. Útil para memorizar información asociada a letras o combinaciones de letras, EJ, clasificaciones energéticas, matrículas. Palacio de la memoria, método lo usa y asociar la información a memorizar con figuras u objetos situados en lugares conocidos y en un orden específico, EJ, habitaciones de la casa. Es muy efectivo para información jerarquizada o arborescente, clasificada por categorías, con ideas principales, secundarias y detalles. Se recomienda tener varios palacios, ciudades, edificios, pisos, cuartos, objetos, para estructuras de información más complejas. Mantener la misma ruta en el recorrido mental es fundamental. Técnica para memorizar textos o narraciones, la más importante y frecuente. Consiste en extraer 2 a 4 ideas principales de cada párrafo o punto de una narración, crear una imagen personal para cada una y asociarlas en una historia o película mental. Para textos complejos con tecnicismos, se aplican técnicas específicas para transformar esos elementos en registros digeribles. Anotar ideas o dibujar trazos en los márgenes de los libros o apuntes es una excelente práctica, ya que estas notas actúan como anzuelos personales.
Técnica para recordar nombres. 1. Repetir el nombre en voz alta al ser presentado. 2. Crear un gancho o anzuelo visual en la persona, una característica física llamativa. 3. Asociar el anzuelo con un registro conocido del nombre, ya sea un personaje famoso que suene similar al nombre o una imagen de una tabla de conversión de nombres propios. Fotografía mental, memoria eidética no es un truco mágico, sino una habilidad que requiere práctica diaria. El cerebro modela y recorta la información al fotografiar mentalmente, interpretando a través de experiencias previas. La técnica se divide en 4 fases: 1. Observar la imagen. 2. Contar los detalles, ayuda a notar lo inadvertido y a romper modelos mentales. 3. Reconstruir la escena mentalmente con los detalles recordados. 4. Verificar y realimentar, comparar con la realidad y analizar errores. Técnicas para memorizar tablas, más complejas que listas o jerarquías debido a sus múltiples dimensiones. 1. Correlacionar ejes y elementos, asociar la columna, la fila y el elemento de cada celda. Puede ser costoso en registros. 2. Correlacionar con una distribución espacial similar, mapear la tabla sobre un lugar conocido con una distribución parecida, EJ, habitaciones de una casa. 3. Correlacionar con otra tabla ya memorizada, superponer una tabla conocida, EJ, actividades semanales, sobre la nueva, asociando sus elementos. Casilleros y números binarios, se refieren a matrices donde cada casilla está llena o vacía, sistema binario. Las técnicas para memorizarlos son: 1. Memoria fotográfica, fotografiar mentalmente el casillero. 2. Buscar asociaciones visuales en las formas, encontrar figuras en los patrones de celdas llenas o vacías. 3. Convertir a números binarios y asociar imágenes directamente, sustituir ceros y unos por imágenes, EJ, 001 igual a tanque, usando una tabla de conversión personal. 4. Convertir a números binarios a decimales, transformar grupos de binarios a decimales y luego aplicar la tabla de conversión fonética numérica. 5. Convertir a números binarios y a su transcripción fonética, la técnica más óptima, usada por campeones de memoria, reduciendo drásticamente los registros. Técnica para recordar fechas y citas. Las fechas son combinaciones de números y palabras abstractas. Se recomienda usar tablas de conversión específicas para días de la semana, días del mes y meses del año, además de la conversión fonética para los años, omitiendo los 2 primeros dígitos si el contexto es claro. Técnica para memorizar una baraja. Las cartas son abstractas. Se convierten en imágenes específicas y se asocian. Se requiere memorizar una tabla de conversión de cartas a imágenes. Las técnicas de asociación incluyen: 1. Serie única, crear una historia continua con las imágenes de las cartas a medida que van saliendo. 2. Asociar a números, vincular la imagen de la carta a la imagen fonética del número de su posición. 3. Palacio de la memoria, lo usa y asociar cada carta a un objeto o cuarto previsualizado en un palacio mental. Técnica del calendario eterno,
permite calcular cualquier día de la semana para cualquier fecha. Implica un mayor componente de cálculo mental que de memorización pura, utilizando tablas de ajuste por meses y por centenas/decenas de años. Consejos y recursos adicionales para el aprendizaje. El autor enfatiza que la memoria, la inteligencia y el aprendizaje son conceptos indivisibles que trabajan al unísono. Una buena memoria acelera y hace más eficaz el aprendizaje. Aprender por repetición vs asociación. La repetición, memorización de memoria, refuerza un solo camino neuronal y es aburrida. La asociación, en cambio, implica un mayor número de neuronas y conexiones cerebrales, haciendo que la información se retenga por más tiempo y sea más fácil de evocar, además de ser más divertida al crear historias. Ciclos de repaso, son fundamentales. No existe un ciclo universal, cada persona debe descubrir el suyo según su cronotipo, alondra, búho, colibrí, el interés en la materia y la forma de presentación de la información. Se sugieren sesiones de 40 a 60 minutos con pausas de 5 a 10 minutos, aunque el autor no se adhiere rígidamente a técnicas como el Pomodoro. Causas de la falta de memoria. Las más frecuentes son la distracción o no estar en el momento presente, fallo en la fase de registro, el estrés o bloqueo mental, afecta registro, retención y recuperación, el uso de técnicas de memorización ineficaces como la repetición, fallo en retención, dormir poco o incorrectamente, fallo en retención, depresión/tristeza/desmotivación, y el consumo de alcohol/drogas. Técnicas de estudio. Recordar activamente, forzar a la memoria a recuperar recuerdos, mediante tests, genera nuevos enlaces y facilita la retención y comprensión, siendo más efectivo que solo releer. Cambiar de entorno, estudiar y repasar la materia en diferentes lugares o posturas ayuda a la retención, apoyándose en la capacidad innata del cerebro para recordar lugares. Subrayar mínimamente, solo las palabras clave y la esencia del problema. Anotar a mano en los márgenes, escribir o dibujar ideas clave en los márgenes de los libros o apuntes crea anzuelos personales que disparan recuerdos y mejoran la comprensión al repasar. Anki, una herramienta digital de flashcards, fichas mnemónicas, altamente recomendada para memorizar y repasar. Permite crear mazos de tarjetas con información en anverso y reverso, y su algoritmo de repetición espaciada muestra las tarjetas con mayor o menor frecuencia según el acierto del usuario, optimizando el tiempo de estudio. Es útil para idiomas, medicina, nombres, teléfonos, etc. Sus ventajas incluyen facilidad para compartir mazos, sincronización entre plataformas, web, escritorio, móvil, gestión automática de revisiones, personalización y soporte multimedia. Aunque su interfaz puede ser abrumadora y no permite dibujos a mano alzada con la misma facilidad que el papel, su potencial de productividad es impresionante. El autor, Marcos Múgica, comparte su experiencia personal de haber superado el fracaso escolar y varias carreras universitarias gracias a estas técnicas, motivado a compartir el libro que le hubiese gustado leer cuando empezó a estudiar. El libro está redactado de forma sencilla, sin tecnicismos, para que cualquier persona pueda absorber el conocimiento. La inversión en activos personales como la memoria,
la inteligencia y la imaginación es incalculable y acompaña al individuo toda la vida. El objetivo es que, con la práctica, el aprendizaje se convierta en un juego divertido y sin límites.